Muy bien, vamos a resolver el problema 21. Este problema pertenece al capítulo de certezas. Nos dicen, en una caja se tiene 200 canicas de color verde, 200 de color rojo, 200 de color azul, 200 de color negro y 250 de color amarillo. Nos preguntan cuál es el menor número de canicas que se debe extraer al azar para tener con certeza, ¿verdad?, al menos 100 canicas del mismo color. Muy bien, vayamos entonces rápidamente. Recordemos que cuando nos piden al menos 100, nos están pidiendo mínimamente. Entonces, aquí tenemos que pensar en lo peor que nos puede suceder, ¿verdad? Lo peor que nos puede suceder es que nosotros vamos a extraer, ¿verdad?, 99 de color verde, faltando una para completar los 100 que nos pide el problema. De manera similar, 99 de color rojo, faltando una, ¿verdad?, para completar esa de color rojo, 99 de color azul. De la misma manera, faltando una para completar el de color azul, 99 de color negro, faltando una también para completar el de color negro, ¿verdad? Y 99 de color amarillo, faltando una para completar ese color, ¿verdad? Nos damos cuenta que en todos nos falta una para poder completar, ¿verdad?, uno de los colores. Por lo tanto, ¿verdad?, extraemos una canica más que puede ser cualquiera de los colores, sea verde, sea rojo, sea azul, sea negro, sea amarillo, y completaríamos 100 del mismo color, ¿verdad? Sumamos aquí y vamos a encontrar que necesitamos hacer 496 extracciones como mínimo para tener la certeza de haber obtenido, ¿verdad?, 100 del mismo color. Será la clave D. Muy bien. Problema número 22, problema que pertenece al capítulo de orden de información. Nos dan los datos. Álvaro, Benito, César y Darío poseen cada uno un celular del mismo tamaño y forma, pero de diferentes colores: negro, verde, azul y rojo. Y al apagarse las luces, cada uno cogió un celular que no era el suyo. Después de esto se determinó que, dice el problema, Darío se quedó con el celular azul porque su celular lo tomó César. Álvaro dice: si me prestan el celular azul, devuelvo su celular verde a César. Y Benito dice: si se quedó con el celular rojo porque su verdadero dueño no devolvió su celular verde al propietario. La pregunta es: ¿quiénes son los dueños de los celulares negro y rojo respectivamente? Muy bien. Poniendo acá nuestro cuadro de doble entrada, ¿verdad?, poniendo los datos del problema, encontraremos la siguiente información, ¿verdad?, con los datos específicos de los datos que nos dan, armamos nuestro cuadro de doble entrada y obtenemos finalmente entonces, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con los resultados de este cuadro, ¿no? Entonces nos piden a nosotros quiénes son dueños de los celulares negro y rojo. El dueño del celular negro, por aquí, sería nuestro amigo Darío. Y el dueño del celular rojo, pues, sería nuestro amigo Álvaro, ¿no?, ¿verdad? Entonces, por aquí buscamos entre las claves y encontramos que la clave correcta, ¿verdad?, sería la clave E. Muy bien, problema número 23, ¿verdad? Problema que pertenece al capítulo de razonamiento lógico. Nos dicen: Miguel colocó 4 dados normales sobre una mesa no transparente, como muestra la figura. Nos preguntan cuántos puntos en total no son visibles para Miguel. Debemos recordar que en un dado, ¿verdad?, normal, la suma de las caras opuestas siempre es 7. Con esto entonces podemos nosotros, ¿verdad?, trabajar en los problemas, ¿cierto?, con estas características. Como nos piden los puntos no visibles, vayamos al primer dado. Analicemos. Por acá aparece en la parte superior la cara con un valor número 4, entonces la que está aquí en contacto sería necesariamente 3, ya que los dos deben sumar 7. No olvidemos eso, ¿verdad?, dentro de los problemas para hacerlo un poco más rápido, ¿no? Por acá entonces tenemos aquí estas dos caras en contactos para este segundo dado y sabemos que estas dos caras deben sumar 7 sí o sí, ¿verdad? Por acá en el tercer dado, ¿cierto?, también tendríamos las dos caras opuestas, otra vez sumarían 7, ¿verdad? Y en nuestro último dado tendríamos también el mismo caso, ¿no? La cara opuesta, ¿verdad? Las caras opuestas sumarían también 7. Con lo cual tenemos nosotros las caras que no podemos ver, ¿no? Sumamos 21, ¿verdad?, más 3 sería 24. Buscamos aquí, entonces nuestra clave correcta sería la clave C. Muy bien, problema número 24
problema que pertenece al capítulo de orden de información, nos dicen Tania, Norma, Pedro, Freddy, Darío y Rocío se ubican simétricamente en 6 asientos alrededor de una mesa circular, ¿verdad? Tania, dicen los datos, no está al lado de Norma ni de Pedro. Freddy no está al lado de Rocío ni de Pedro. Darío está junto y a la derecha de Norma. Pero Norma no está al lado de Rocío ni de Freddy. La pregunta es quién está ubicado junto y a la izquierda de Freddy. Recordemos, muy importante en este orden de información, recordar que aquí busquemos siempre un dato fijo. ¿Cuál sería nuestro dato fijo? ¿Verdad? Este dato que nos da el problema, donde dice que Darío está junto y a la derecha de Norma. Ese dato lo podemos ubicar donde nosotros querramos dentro de, ¿verdad?, nuestra información. En este caso, ponemos aquí que Darío está a la derecha de Norma. Lo hemos puesto por acá. Recordemos que la derecha de Norma, ¿verdad?, viene a ser esta. Entonces, este dato fijo lo hemos ubicado correctamente. Después, poniendo todos los datos de manera correcta, obtendremos esta información, ¿verdad?, con respecto a los datos que nos ha brindado el problema, ¿cierto? ¿Qué nos preguntan? ¿Quién está ubicado junto y a la izquierda de Freddy? ¿Quién está ubicado junto y a la izquierda de Freddy? Acá está nuestro amigo Freddy. Recordemos, este es su derecha y este es su izquierda. Nos están preguntando entonces, ¿verdad?, quién está junto, ¿cierto? Y a la izquierda de Freddy estará nuestro amigo Darío, ¿verdad? ¿Dónde lo ubicamos? Aquí en la clave A, la cual sería la respuesta para este problema. Muy bien, problema número 25, problema que pertenece al capítulo de razonamiento lógico, ¿no? Nos dan, en el problema nos dicen que Amílcar empaqueta un regalo para cada uno de sus 4 hermanas, tomando en cuenta el color de preferencia de cada una de ellas. Dice, en 4 cajas idénticas, en una de ellas coloca una cartera de color blanco, en otra una de color rojo y en cada una de las otras 2 una de color marrón. Luego las cierra, dice el problema, y al etiquetarlas se equivoca en todas. Para etiquetarlas correctamente, dice el problema, ¿cuántas cajas se debe de abrir como mínimo y cuál o cuáles de ellas? Muy bien, tenemos los datos, ¿verdad? Aquí las cajas respectivas, blanco, rojo y las 2 cajas marrones, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta, observando, que es necesario solamente abrir una de las cajas marrones. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que aquí, ¿verdad?, cualquiera que salga yo voy a obtener o un color rojo o un color blanco. Inmediatamente el otro color será la que falta, ¿verdad? Inmediatamente las que están acá, ¿verdad?, serían obviamente las marrones. Con lo cual podemos nosotros, ¿verdad?, decir que en el resultado del problema solo bastaría abrir una y esa caja tendría que ser sí o sí de color marrón. La clave para este problemita sería la clave B. Tenemos ahora el problema número 26, problema que pertenece al capítulo de razonamiento algebraico. Nos dice que en la lista de precios de una librería se observa lo siguiente, ¿no? Un plumón más un lapicero cuesta lo mismo que 6 cuadernos. 2 plumones cuestan lo mismo que un cuaderno más un corrector. Y 2 cuadernos cuestan igual que un corrector. Nos piden, por el precio de 2 lapiceros, cuántos cuadernos se podrá comprar. Muy bien, los datos están especificados aquí, ¿verdad?, de lo que hemos extraído de la lectura del problema. Por lo tanto, entonces, podemos nosotros, ¿verdad?, trabajar inteligentemente para no estar reemplazando, ¿verdad?, ecuación tras ecuación. Entonces, ¿qué tal si multiplicamos a toda esta expresión? Lo multiplicamos por 2. Muy bien. Entonces nos estaría quedando, ¿verdad?, 2 plumones más 2 lapiceros igual a 12 cuadernos. ¿Qué tal si despejamos, ¿verdad?, de esa nueva ecuación 2 lapiceros? A ver, obtendríamos entonces lo siguiente, ¿no?, que 2 lapiceros equivaldrían a 12 cuadernos. Recordemos que los 12 cuadernos se quedaron por aquí, ¿verdad? 12 cuadernos. Y pasaría entonces a restar estos 2 plumones, ¿no?, que quedaron por acá, pasarían a restar, ¿verdad? Por aquí entonces, menos esos 2 plumones. Muy bien. Tenemos entonces hasta ahí esos datos, ¿verdad?, multiplicando por 2 a toda esta expresión. Segundo paso,
¿Qué podemos hacer ahora? Sabemos nosotros por dato del problema, ¿no?, que 2 plumones equivalen a ¿cuánto? Aquí está, ¿verdad? 2 plumones equivalen a un cuaderno más un corrector. Por lo tanto, entonces, si nosotros ponemos que 2 plumones equivalen a un cuaderno, ¿verdad?, más un corrector, tal y como está, podemos nosotros entonces restar, ¿verdad?, convenientemente. Tendríamos entonces que 2 lapiceros, ponemos por acá, 2 lapiceros, equivalen a 12 cuadernos menos este cuaderno, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, nosotros tendríamos 11 cuadernos, ¿cierto? Por acá entonces ponemos 11 cuadernos, ¿cierto? Menos un corrector. Ponemos por acá entonces menos un corrector. Ya está. Pero sabemos como dato también del problema, ¿no?, que un corrector equivale a ¿cuánto? A 2 cuadernos, ¿no? Por aquí está. Un corrector equivale a 2 cuadernos. Por aquí lo ponemos, ¿no? 2 cuadernos. Recordemos también lo que nos pide el problema. Por el precio de 2 lapiceros. Aquí estamos obteniendo el precio de 2 lapiceros, ¿no? Por aquí entonces pondríamos que por 2 lapiceros, ¿cuántos cuadernos vamos a obtener? 11 cuadernos menos estos 2 cuadernos, obtendríamos 9 cuadernos, ¿verdad? Por aquí entonces buscamos su equivalente, aquí está, ¿no? La respuesta, ¿verdad?, correcta sería la clave A. Problema número 27, problema que pertenece al capítulo de conjuntos. Nos dice el problema: en un centro de investigación trabajan 67 personas. De estas, 47 hablan inglés, 35 hablan francés y 23 hablan ambos idiomas. Nos preguntan cuántas personas no hablan inglés ni francés en el centro de investigación. Muy bien, tenemos el total de personas, conjunto, ¿verdad?, universal sería 67. Nos dicen también aquí en el primer dato que de estas 47 hablan inglés. Ah, muy bien, por acá están entonces estas personas, ¿verdad?, que hablan inglés nada más, ¿no? Entonces ponemos por acá esas 47 personas que hablan inglés. ¿Qué más nos dicen? 35 hablan francés. Por acá ponemos entonces 35 hablan francés. Muy bien. Ahí están, ¿verdad?, los datos correspondientes. ¿Qué más nos decían? Y 23 hablan ambos idiomas. Muy bien. Entonces esos 23 estarían ahí, ¿verdad?, en la intersección, ¿no?, de los 2 conjuntos. Ahora, nosotros tenemos entonces, sabemos que la suma, ¿verdad?, de estas 2 partes sería igual al total de las personas que hablan inglés. Ah, entonces sería lo que nos falta para hacer 47, que serían 24 personas, ¿verdad? De manera análoga también para este conjunto, en total son 35, pero ya tenemos que aquí, ¿verdad?, hay 23, serían 12 los que nos faltan. Ahí está. ¿Qué nos pregunta el problema? Recordemos, ¿cuántas personas no hablan inglés ni francés en el centro de investigación? Entonces nos damos cuenta que esas personas, ¿dónde estarían? En la parte exterior, ¿verdad? Es decir, por aquí vamos a ponerle un X por ahí, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos, ¿verdad?, que por acá podemos sumar el total, que sería 47, más estos 12 serían 59, ¿cierto? Pero como el total son 67, ¿cierto?, ¿cuánto nos falta para que nos den esos 67, ¿no? Entonces las personas que nos faltarían serían 8 personas, ¿verdad? 8 personas entonces serían las que nos faltarían y serían entonces las que no hablan inglés ni francés en este centro de investigación. Por lo tanto, la clave correcta sería la clave B. Problema número 28, problema que pertenece al capítulo de análisis combinatorio. A ver, nos dicen, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se realizará un campeonato de fulbito con 6 equipos. Si jugaran todos contra todos, ¿cuántos partidos deberán programarse como mínimo? Muy bien. Recordemos entonces que para que se establezca un partido, ¿verdad?, tiene que haber mínimamente 2 equipos, ¿cierto? Ah, bueno, entonces por acá vamos a establecer, ¿no?, combinación de ¿quién?
del total de equipos que hay, ¿cierto? ¿Qué nos dice el problema? Hay un total de 6 equipos, ¿verdad? Pero necesitamos, recordemos, 2 para que se establezca un partido. Muy bien, por aquí entonces, ¿no? El número 2. Muy bien, se acabó entonces el problema, nosotros podemos por acá, ¿verdad? Trabajar lo que conocemos, ¿verdad? Sería entonces 6 por 5, recordemos el método práctico para trabajar, ¿verdad? La parte del combinatorio, y por acá sería 1 por 2. Por lo tanto, entonces, efectuando convenientemente, ¿verdad? Sería 15. 15 partidos, entonces, tendrían que programarse para estos 6 equipos para que puedan ellos jugar todos contra todos, ¿no? Buscamos por aquí, la clave correcta sería la clave D. Muy bien, problema 29. Este problemita pertenece al capítulo de razonamiento inductivo o también llamado algoritmia sensorial. Muy bien, nos piden ahí la suma de cifras del resultado de R, ¿no? Muy bien, sabemos nosotros, ¿verdad?, que tenemos que analizar el caso general que nos dan, ¿no? Entonces observemos claramente que aquí hay 9 cifras y aquí también hay 9 cifras. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestros casos particulares. Nuestro primer caso particular sería un solo 6 elevado al cuadrado, ¿verdad? Pero con un solo 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos deben de tener solamente una sola cifra, ¿no? Una cifra, ¿verdad?, para el 6 y una cifra también para el 2. Muy bien, entonces por aquí tenemos ya nuestro primer caso particular. A ver, ahora vayamos a nuestro segundo caso particular. Nuestro segundo caso particular sería 66 al cuadrado, ¿verdad?, con 22. Ya recordemos entonces que aquí también hemos cogido 2 cifras, 6, y también cogemos 2 cifras, 2, ¿no? Por acá entonces tenemos 2 cifras y 2 cifras. Muy bien. Recordemos entonces que los casos particulares deben tener la misma forma que el caso general, ¿no? Y nuestro tercer caso sería 666 elevado al cuadrado. ¿Más cuánto? Más 222, ¿no? Tenemos entonces por aquí 3 cifras 2 y también 3 cifras 6, ¿no? Ahí está entonces nuestro tercer caso, ¿verdad?, particular. Muy bien. Y aquí entonces ya podemos nosotros, ¿verdad?, sacar nuestra inducción, ¿cierto? Recordemos que nos están pidiendo la suma de cifras, ¿verdad? Recordemos entonces por aquí cómo sería la suma de cada caso particular. 6 al cuadrado 36, más 2 38, ¿verdad? Tendríamos entonces que el resultado sería 38 y la suma de cifras sería simplemente 3 más 8, 11. Aquí estaría entonces nuestro primer caso particular. Nuestro segundo caso particular sería, 66 al cuadrado, recordemos, 4.356, ¿verdad? 4.356 más 22 será entonces, por acá lo ponemos, 4.356 más 22 será 4.378, ¿no? Ahí está entonces nuestro segundo caso particular. La suma de cifras sería entonces 4, ¿verdad?, más 3, más 7 y más 8, el cual sería 22. Muy bien. Ahí está nuestro segundo caso particular. Y nuestro tercer caso particular, recordemos, ¿verdad?, sería 666 al cuadrado, que sería 4, 4, 3, 3, 5, 5, 6, ¿verdad? Sin multiplicar, sabemos por el caso inductivo, ¿no? Más 222. Ponemos por acá, sería entonces 8, 7, 7, 3, 4 y 4. 443.000, ponemos entonces 443.778. Muy bien, tenemos entonces nuestro caso aquí, ¿verdad? Tercero, nuestro tercer caso particular. Sumemos las cifras entonces por acá. Tendríamos 8, 11, 18, 25 y 33, ¿no? Ponemos por acá entonces la suma de cifras, ¿verdad? En este caso sería 33. Tenemos entonces una suma
¿verdad? Que nos da 33. Creo que todos vemos qué es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos entonces 11, 22, 33. Se acabó pues el problema porque se darán cuenta, ¿verdad?, que todos son múltiplos de 11. Acá sería 11 por 1, 11 por 2, 11 por 3, dependiendo de la cantidad de cifras, ¿verdad?, que tiene el caso particular, ¿no? A ver, 11 por 1, 11, 11 por 2, 22, 11 por 3, 33. Por lo tanto, como nuestro caso general tiene 9 cifras, ¿verdad?, la solución final entonces de la suma de cifras de nuestro problema sería simplemente 11 por 9, ¿no?, que sería 99. Por lo tanto, buscaríamos en nuestras alternativas, la clave correcta sería la clave E, el cual sería la respuesta para este problema. Muy bien, problema número 30, problema que pertenece al capítulo de divisibilidad. Nos dicen, si se empieza a escribir uno a continuación del otro, la secuencia de los números naturales, ¿verdad?, dice, pares hasta 38, ¿cómo se muestra a continuación? Dice, desde el 2, 4, 6, 8 hasta el 38. ¿Cuál será el residuo al dividir entre 9 el número así formado? Muy bien, pues recordemos entonces acá nuestro criterio de divisibilidad. ¿Por qué número? Por el número 9, ¿verdad? ¿Cierto? Para utilizar, ¿te acuerdas cómo era cuando un número era divisible por 9? Teníamos que simplemente sumar, ¿qué cosa? Sus cifras, ¿verdad? Tenemos todo el número. Te das cuenta que aquí, al sumar todas estas cifras, son números pares, tenemos que recordar, ¿verdad?, cómo se halla una suma de números pares, ¿cierto? Elevemos nuestro ki en este problema, por lo tanto tenemos desde el 2 hasta el 38. Recordemos que el último término, ¿cómo era? Que tenía que tener la forma de 2n, ¿cierto? 2n entonces igual a 38, podemos ponerlo por acá, ¿no? 2n igual a 38, donde n sería ¿qué? 19. Quiere decir entonces que acá hay 19 términos, ¿verdad? Por fórmula sabemos que para hallar la suma entonces, pongo acá para hallar la suma, ¿cierto?, de cifras de todo este número entonces sería simplemente, ¿no?, n por n más 1, que en este caso sería 19 por 19 más 1, que sería 20. Entonces la suma de cifras de todo ese número sería, ¿cuánto? 380. Muy bien. Entonces en estos 380 lo que tendríamos que verificar si es divisible entre 9. Nos damos cuenta que no. Por lo tanto entonces lo que podemos hacer simplemente es hacer lo siguiente, ¿no?, nuestra división, ¿no?, ¿cierto? Por lo tanto por acá nos estaríamos quedando, ¿cierto?, por acá 2, 20, 18 y 2. Nos quedaría entonces de residuo, ¿cuánto? 2, ¿verdad? El problema justamente nos pregunta eso. ¿Cuál será el residuo de dividir todo este número entre 9, ¿verdad? Nos está preguntando entonces por el residuo. Buscamos en nuestras claves, ¿no?, la alternativa C es la que aparece para poder marcarla correctamente, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces la respuesta para este problema? Bien, continuamos con la resolución del problema 31. En esta pregunta el tema es sobre sucesiones. Nos indica, si los primeros términos de una secuencia son logaritmo de 4 en base 10, logaritmo de 9 en base 10, logaritmo de 25 en base 10 y así sucesivamente. Además nos indican que A es un número comprendido en el intervalo que va desde 11 hasta 17 y nos piden calcular el logaritmo de B menos A en base 10. Entonces, si nosotros vemos los términos de la secuencia, vamos a descubrir que se trata del logaritmo de el cuadrado de un número primo. Ahí lo vemos, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, 7 al cuadrado. Entonces el valor de A lo podemos deducir, dado que A es un valor comprendido entre 11 y 17 y siendo primo, el único valor que admite A sería 13. Por otro lado, en la secuencia, si continuamos evaluando, vamos a encontrar el valor de B al cuadrado. B es un número primo también, entonces está comprendido entre 19 y 29. El único valor que puede tomar B' es 23. Entonces, a nosotros nos piden calcular el logaritmo de B menos A, que sería logaritmo de 23 menos 13. Ahora bien,
Al operar en esta parte vamos a obtener el logaritmo de 10 y en base 10, como lo habíamos indicado al inicio, ¿no? Por lo tanto, el logaritmo de 10 en base 10 es igual a 1. Usted tendría que haber marcado la clave A en donde indica ese valor numérico. Continuamos con la resolución del problema 32. Es un problema en donde se observa situaciones algebraicas. Nos indica si x al exponente 5 es igual a 1 sobre la raíz de índice 75 del número 125, nos dicen halle el valor de x. Bien, para poder hallar el valor de x, tenemos x a la quinta, decíamos, igual a 1 sobre. En este caso, nosotros podríamos reducir este índice radical, dado que se tiene raíz de índice 75 del número 125, que es 5 al cubo. Al reducir justamente, podemos simplificar, sacamos tercia. Este valor numérico se convierte entonces en la raíz de índice 25 del número 5. Bien, en esta parte es lo que vamos a trabajar luego. Tendríamos entonces x a la quinta igual. Este valor numérico se puede expresar como un quinto elevado al exponente 1 sobre 25. Luego bien, en esta ecuación podemos elevar al exponente 5 a ambos lados. Recuerda que queremos obtener el valor numérico semejante a la parte algebraica. Entonces, si elevamos al exponente 5, vamos a conseguir lo siguiente: x a la quinta y todo el elevado al exponente 5. Bien, y él es igual, en esta parte vamos a tener un quinto elevado al exponente siguiente. Al elevar un 25avo al exponente 5, estos exponentes se reducen en uno solo y queda acá un quinto, ¿verdad? Teoría de exponentes. Exponente de exponente, al multiplicarse, ¿no es cierto?, en este caso se van a reducir. Bien, aquí podemos hacer una pequeña transformación. Nosotros sabemos que este exponente 5 puede entrar a afectar al x, y este x a la quinta sale, ¿no es cierto? Y entonces tendríamos la forma algebraica de esta manera: x a la quinta, que él entró aquí, y elevado a la x a la quinta. Y él igual. Esta parte numérica no hay ningún problema, podemos nosotros escribir un quinto elevado al exponente un quinto. Conseguimos lo que, ¿no es cierto?, nos propusimos al inicio, ¿no? X a la quinta es igual entonces a un quinto, como lo estamos viendo, ¿no? Si x a la quinta es igual a un quinto, entonces al despejar el valor de x, ¿cómo quedaría? Como radical de un quinto, ¿no? Entonces esto es equivalente a decir 1 sobre la raíz quinta de x. Bien, entonces en la alternativa usted buscaría ese valor, y ese valor numérico está en la alternativa E. Bien, continuamos con la resolución de la pregunta 33. En este caso tenemos un problema sobre situaciones algebraicas y nos dice el problema: si f de raíz cuadrada de 2 es igual a 1 y f de x más y es igual a f de x más f de y, para todo x y que pertenecen a los reales positivos, hallar, dice, f de 3 veces raíz cuadrada de 2. Bien, en lo que se nos pide podemos indicar lo siguiente, podemos ir trabajando lo siguiente. Mire, por acá, f de 3 veces raíz cuadrada de 2 lo podemos expresar como f de raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2, pero con esta indicación. Este término lo vamos a tomar de manera, ¿no es cierto?, independiente. Por lo tanto, tenemos f de raíz de 2 más f raíz de 2 más raíz de 2. Al hacer ello, por la definición que se nos ha planteado, ¿no es cierto?, al inicio, entonces él es f de raíz de 2 más f de raíz de 2 más raíz de 2. Eso es lo que tendríamos. Ahora bien, de forma similar, si seguimos operando por aquí, tenemos f de raíz de 2 más, nuevamente aplicamos la definición que se nos ha brindado al inicio, ¿no? Entonces tenemos en el
también f de raíz de 2 más f de raíz de 2. Bien, es decir, si nosotros simplificamos toda esta expresión, tendríamos, ¿no es cierto?, 3 veces f de raíz cuadrada de 2. Bien, simplemente reemplazamos porque tenemos que f de la raíz cuadrada de 2 es igual a 1. Entonces tendríamos 3 veces 1, que vendría a ser igual a 3. Bien, en las alternativas usted buscaría el valor numérico y eso viene a ser la alternativa C. Bien, continuamos con la pregunta 34. La pregunta es sobre situaciones algebraicas y entonces nos indica si x menos y es igual a 1, donde x diferente de 0, y también diferente de 0, hay el valor de la expresión que se nos brinda, ¿no? Bien, entonces vamos a indicar, para empezar a trabajar, debemos recordar lo siguiente: si tenemos x menos y igual a 1, podríamos encontrar a partir de él una expresión parecida a la que se nos pide. ¿De qué manera? A ambos lados de esta igualdad elevamos al cuadrado y tenemos lo siguiente: un binomio elevado al cuadrado. El desarrollo de él sería x al cuadrado menos 2 veces x por y, ¿no es cierto?, más y al cuadrado, y esto igual a 1, dado que 1 al cuadrado es 1, ¿no? Es decir, que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 más 2x por y. Bien, esto de acá es importante para poder trabajar la expresión que nos piden. En la expresión que se nos pide tenemos el x cubo menos el y cubo, que es un producto notable de esta manera, ¿no? X menos y por x cuadrado más x por y más y cuadrado, y el todavía menos 1. Bien, sobre, en el denominador tenemos el x cuadrado más y cuadrado, que lo podemos ir ya reemplazando como 1 más 2x más y menos 1 por aquí, y aquí todavía dice restado con un medio. Bueno, en la parte del numerador de la expresión, entonces vamos reemplazando x menos y, tenemos de dato, eso viene a ser igual a 1. En esta parte, x cuadrado más y cuadrado, reemplazamos por este valor que ya hemos encontrado, y eso es 1 más 2x por y. Al sumarle con él, tendríamos en esta parte 1 más 3x por y menos 1, todo el sobre, en este caso, este más 1 y este menos 1 se van a cancelar y quedaría 2x por y todavía restado un medio. De ahí tenemos lo siguiente: por aquí el 1 por esa expresión, la misma expresión, menos 1 se cancela este 1 y entonces tenemos 3x por y sobre 2x por y menos un medio. Luego, lógicamente, se puede simplificar estos términos acá en esta primera fracción y tendríamos 3 medios menos un medio, que vendría a ser igual arriba en el numerador 2, el denominador 2, dado que son fracciones homogéneas. Finalmente, nuestra respuesta es 1. Este valor numérico usted lo busca en las alternativas y eso lo encuentra en la clave A, que es la clave que tendría que haber marcado usted. Bien, continuamos con la resolución de la pregunta 35. Es una pregunta sobre planteo de ecuaciones. Dice la pregunta: la suma de lo que gana y gasta diariamente una persona es 300 soles. Y la relación de lo que gasta y gana diariamente es de 1 a 2. ¿En cuánto tiene que disminuir su gasto diario para que la relación que gasta y gane, dice, sea de 2 a 5? Bien, entonces vamos a indicar, si esta es la cantidad que gana y esta es la cantidad que gasta diariamente, la suma de estas dos cantidades es igual a 300 soles, dice el dato. Ahora bien, tenemos una relación que se ha brindado, dice, la relación de lo que gasta y gana diariamente es de 1 a 2. Es decir, lo que gasta como 1 y lo que gana, dice, como 2. Sin embargo, esta suma debe ser 300. Como vemos, este número como 2, el como 1 la suma como 3. Como 3 para ser 300, entonces por 100 sería nuestra constante de proporcionalidad. Es decir, la persona gana diariamente 200 soles y gasta 100 soles. Bien, nos dice lo siguiente: ¿en cuánto tiene que disminuir su gasto?
se refiere a la cantidad que gasta él. ¿En cuánto tiene que disminuir? Vamos a indicar que esa cantidad en que debe disminuir este gasto sea él. ¿Y para qué? Dice, ¿no? Para que se cumpla lo siguiente. La relación de la cantidad que gaste ahora y gane sea de 2 a 5. Quiere decir, la cantidad que gasta ahora debe ser como 2 y la cantidad que gana debe ser como 5. Bien, en el esquema estamos observando de que la cantidad que gasta es la cantidad que varía, más no la cantidad que gana. Es decir, que él va a ser constante. ¿Cuánto vale? 200. Aquí también debe ser 200. Por lo tanto, esto es como 5 y esto es como 2, pero como 5 debe ser 200. 200 por 40, ¿verdad? O 5 por 40 nos da 200, que vendría a ser, ¿no es cierto?, la cantidad que gana y que mantiene y que se mantiene constante. Si a él le multiplicamos por 40, a él también por 40, para que se cumpla esa proporción, y entonces podemos verificar lo siguiente. La cantidad que gastaba inicialmente la persona, 100, ahora debe ser, dice, 80. Ha disminuido, ¿no es cierto?, en una cantidad de X. Como estamos viendo, X es igual a ¿cuánto? De 100 a 80 ha disminuido en 20. 20 soles, ¿no? X sería la cantidad que disminuye e igual a 20. Y eso usted busca en las alternativas, lo va a encontrar en la alternativa B, que es la alternativa que usted tendría que haber marcado, ¿no? Bien, continuamos con la resolución de la pregunta 36. Es una pregunta sobre perímetros y áreas. Dice, en la figura, el cuadrado ABCD, ahí lo tenemos, ABCD, está dividido en 100 cuadraditos congruentes. Significa que son cuadrados de igual área, ¿no es cierto?, de igual lado, ¿no? ¿Qué fracción del área del cuadrado ABCD, qué fracción del área de todo el cuadrado, dice, representa la región sombreada, la parte que está sombreada? Bien, vamos a empezar. En primer lugar, podemos indicar el área total del cuadrado ABCD. AT, área total. El área total, como todos son cuadrados congruentes, vamos a indicar que el área de cada cuadradito sea S. Entonces, como son 100 cuadraditos en el gráfico, el área total es 100S. Ahora bien, en el gráfico tenemos una cuadrícula en donde vamos a encontrar figuras congruentes a partir de lo que se nos ha brindado, ¿no es cierto?, la información. Por ejemplo, esta región triangular que estoy remarcando, esta región triangular que estamos remarcando aquí, es congruente a esta región triangular que tenemos por aquí. Entonces, para poder hallar el área de manera conveniente, el área sombreada, esta figura la podemos trasladar a esta región. Y, ¿no es cierto?, no ha cambiado en lo absoluto el valor del área. También podemos encontrar que esta región triangular que vamos remarcando es congruente a esta otra región triangular que tenemos por aquí. Entonces conviene, ¿no es cierto?, trasladar el área de esta región a él. Luego vamos a observar que se tiene entonces áreas regulares, lo cual facilita ¿no es cierto?, el cálculo. Bien, el área de la región sombreada finalmente quedaría el área que estamos remarcando por aquí, de esta manera, y en la parte inferior quedaría el área de esta forma, ¿no?, el área sombreada. Es decir, área sombreada, si nosotros vemos, ¿no es cierto?, equivaldría a contar la cantidad de cuadraditos que van a quedar sombreados. Observe por acá, tenemos 8, más estos dos que están acá, serían 10, más, ¿no es cierto?, los 18 que están por acá, sería 28. Tenemos 28 aquí, 28S. Pero por este lado tendríamos todavía esta región, que vendría a ser igual a 12. 28 más 12, eso viene a ser 40. 40S sería el área de la región sombreada. Como nos piden esta fracción, nos piden la fracción, el área sombreada que representa respecto del área total, es decir, 40S sobre 100S. Al simplificar ello, al simplificar todo ello de aquí, ¿no es cierto?, vamos a obtener una fracción equivalente a los 2 quintos.
Y esa es nuestra respuesta. Es decir, que en esta figura el área de la región sombreada representa los 2/5 del área total del cuadrado. Y eso vamos buscando, ¿no es cierto?, en las alternativas. Y como usted verá, se trata de la alternativa D, que es la alternativa que usted debió marcar en su examen. Bien, continuamos con la resolución de la pregunta 37. Es una pregunta sobre razonamiento geométrico y nos indica, en la figura, BAC es un triángulo rectángulo recto en A, como lo estamos indicando en el gráfico, y DEFG, ahí está, es un cuadrado, dice, inscrito en el triángulo. Si BF es igual a 16 metros, indicamos BF es igual a 16 metros, este segmento tiene una longitud de 16 metros, ya está, y GC dice 9 metros, este segmento que tenemos por aquí, GC, dice 9 metros, ya está. Halle el área del cuadrado. El área del cuadrado de EFG. El área del cuadrado. Bien, en el caso, para poder encontrar el área del cuadrado, necesitamos el valor de la longitud de su lado, ¿no? Porque el área del cuadrado es lado al cuadrado. Es decir, que necesitamos el valor de x al cuadrado. Esto es el área del cuadrado. A eso se resume nuestro problema. Nosotros sabemos que en un cuadrado sus 4 ángulos interiores son iguales, ¿no es cierto? Y cada uno mide 90. Ya está. Además de, ¿no es cierto?, ya hemos indicado que sus lados también tienen la misma longitud. Convendría, para poder trabajar lo que se nos pide, completar los ángulos en estos triángulos que tenemos. Entonces vamos a indicar, si a este ángulo B le llamamos alfa, a este ángulo E le vamos a llamar beta, estamos indicando de que en el gráfico el ángulo alfa más beta debe ser igual a 90, ¿verdad? Dado que aquí este ángulo es recto también y la suma de los ángulos interiores 180, alfa más beta deben sumar 90 para que con este ángulo de 90 complete la suma 180. Bien, todo este ángulo que tenemos por acá debe ser 180. Como tenemos 90 y alfa más beta es igual a 90, significa que este ángulo tendría que ser alfa. Acá el ángulo que tenemos también tendría que ser, en este caso, beta. Y vamos completando así. Este ángulo sería alfa. Y finalmente el ángulo C que tenemos por acá sería beta. Vamos a ver que se ha generado semejanza de triángulos. Es decir, podemos encontrar en el gráfico triángulos semejantes. ¿Qué triángulos son semejantes? Observe por aquí, el triángulo BEF, triángulo, lo representamos así, BEF, es semejante al triángulo GDC, ¿De qué forma son semejantes? Recuerde que para establecer la semejanza de dos triángulos basta con ver que la medida de sus ángulos interiores son las mismas. Y además aprovechamos una propiedad en ese tipo de triángulos. ¿Cuál es? La proporcionalidad de sus lados homólogos. Quiere decir que si a beta en este triángulo se le opone el lado que mide 16, a beta en el otro triángulo se le opone el lado que mide x. Acá hay una proporción y esa misma proporción para los demás lados homólogos. Podemos tomar en este triángulo el ángulo alfa cuyo lado opuesto viene a ser x. Entonces formamos nuevamente esta proporción. En el otro triángulo a alfa se le opone el lado que tiene una longitud de 9. Estas dos proporciones son iguales. Igualamos y entonces obtenemos el valor que nos pedían calcular. X al cuadrado igual a 9 por 16, que viene a ser igual a 144. Quiere decir entonces que el área del cuadrado, el área pedida, sería de esta manera: 144 metros cuadrados. Usted busque ese valor numérico en las alternativas y ello lo encuentra en la alternativa C, que es la alternativa que usted tendría que haber marcado. Bien, continuamos con la resolución de la pregunta 38. La pregunta nos indica, en la figura OA es igual a 6 centímetros y la circunferencia está inscrita en el sector OAB. Si P, T y Q son puntos de tangencia, ahí están indicados, halle el perímetro de la región sombreada.
Recordar que el perímetro de la región sombreada es la línea que limita la región sombreada. En el gráfico vemos que el perímetro entonces de la región sombreada sería el segmento OA, que es radio del sector circular, el segmento OB, también sería la porción de circunferencia B, que es un sector, ¿no es cierto?, cuyo ángulo central es 60. Por otro lado, la línea que limita la región sombreada también es la circunferencia que se está indicando. Bueno, comencemos a establecer los cálculos. De los datos, OA decíamos que es 6 centímetros. Como él es radio del sector OAB, también OB es radio, entonces su medida también es 6 centímetros. Por otro lado, podemos trazar el segmento OT. Este es también radio del sector circular y propiedad, si él es tangente a esta otra circunferencia, que lógicamente lo podemos completar, ¿no es cierto? Entonces, esta línea pasa por el centro de la circunferencia que estamos indicando por aquí. Entonces, podemos trazar los radios hacia los puntos de tangencia y formar la figura que estamos indicando. Propiedad de la bisectriz, ¿verdad? Al trazar esta línea bisectriz, si el ángulo era 60, esto va a ser 30. Entonces acá tenemos un triángulo rectángulo de 30 y 60, en donde podemos ir completando adecuadamente, ¿no es cierto?, sus lados. A 30 se le opone R, le vamos a indicar radio de la circunferencia. A 90 se le opone la hipotenusa, el doble, que es 2R, ¿verdad? Y este segmento que tenemos por aquí, el segmento que tenemos por aquí, también es radio de la circunferencia, que vale R. Bien, como hemos indicado que OT es igual a 3R, pero OT es radio del sector circular, que nos han dado de dato que vale 6. Esto igual a 6 centímetros, de donde R es igual a 2 centímetros. Ya tenemos el radio de la circunferencia planteada. Por lo tanto, el perímetro de la región sombreada, vamos a indicarlo así, perímetro de la región sombreada sería de esta manera. Seis, y aquí 6, entonces tenemos 12 centímetros más porción de circunferencia que tenemos por acá. Ángulo central 60, es decir, la sexta parte de circunferencia. Recuerda que la longitud de circunferencia es 2pi por el radio. 2pi por el radio, que vale 6 en ese caso para el sector. Como es la sexta parte, sobre 6. Acá el radio es 6 centímetros, ¿verdad? Y todavía tendríamos que sumar acá la longitud de circunferencia que estamos indicando, que calculamos siempre así, 2pi por el radio, pero el radio de la circunferencia, R, hemos indicado 2 centímetros. De todo esto de aquí, tenemos el perímetro de la región sombreada finalmente. Al simplificar en este término, tenemos 2pi, aquí tenemos 4pi, tenemos 4pi más 2pi, 6pi más 12, podemos factorizar 6 y entonces nos quedaría pi más 2 centímetros, que representa el perímetro de la región sombreada. Esto tendríamos que buscar, ¿no es cierto?, en nuestras alternativas, y eso ocurre como respuesta en la alternativa E, que es la alternativa que usted tendría que marcar. Bien, continuamos con la resolución de la pregunta 39. Es una pregunta sobre razonamiento geométrico y nos indica, ¿no?, en la figura, si BF es igual a 3 centímetros, vamos indicando esa información, BF 3 centímetros, ya está, y ED 4 centímetros, ED, este segmento 4 centímetros, dice halle CF, ¿ah? Bien, nos piden CF, vamos a indicar X, el valor de ese segmento CF. Bien, en el gráfico tenemos triángulos rectángulos, los cuales nos pueden servir para poder trabajar, ya sea una congruencia, ya sea una semejanza, completando adecuadamente, ¿no es cierto?, también los valores de los ángulos. Para ello, vamos a hacer ciertas prolongaciones. Por ejemplo, el segmento DE prolongamos de esta manera. Segmento DE prolongamos de esta forma. Y el segmento AB también en esta forma. De manera conveniente. De la misma forma hacemos la prolongación de CE en este sentido. Y habremos conseguido un nuevo triángulo. A los puntos donde se intersectan esas prolongaciones, podríamos indicarle, por ejemplo, el punto M y el punto N.
de esa forma. Y ahora vamos a ir completando ángulos para poder aprovechar la relación, decíamos, ya sea de semejanza o congruencia que se podrían acá obtener. Bien, para ello lo siguiente: si este ángulo es teta, este ángulo 90, a este ángulo le podríamos poner un valor alfa, como es opuesto por el vértice con él, también él es alfa. Entonces estamos viendo, en primer lugar, de que alfa más teta es igual a 90 grados. Entonces, si él es alfa, él es 90, este va a ser teta, de la misma manera que este ángulo aquí va a ser alfa, este ángulo aquí va a ser teta, opuestos por el vértice, él es teta. Aquí, como las prolongaciones son perpendiculares, también 90, este ángulo que está por acá también sería entonces alfa. Bien, observemos el gráfico. Ahora lo siguiente en él, que el triángulo ACN, en ese triángulo ha ocurrido lo siguiente, que se ha generado un triángulo isósceles. ¿De qué forma? A ver, veamos. Si él es teta y este ángulo 90 en el triángulo ACE, entonces este ángulo que estoy indicando, el ángulo C, también es alfa, ¿no? Porque recuerde, alfa más teta igual a 90. Entonces, este angulito alfa, que se ha generado, decíamos que el triángulo ACN es un triángulo isósceles. Ya está. Entonces, en el triángulo isósceles se ha trazado esta bisectriz, ángulo teta, ángulo teta. Recuerde que en todo triángulo, al trazar la bisectriz en un triángulo isósceles, al trazar la bisectriz, ¿no es cierto? La bisectriz también es altura, ahí está. Y también es mediana del lado, ¿no es cierto?, a donde se dirige. Por lo tanto, podríamos indicar que este segmento es igual a este segmento que está por aquí. Ahora bien, vamos a centrarnos en el triángulo CDE y el triángulo MEN. Observe por aquí, y entonces este triángulo CDE y MEN resultan ser congruentes. ¿Qué caso de congruencia, por ejemplo, tendríamos, no? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, indicamos una de nuestras conclusiones también acá, ¿no? De que el triángulo CDE es congruente al triángulo MEN. Bien, y con ello podemos indicar en dos triángulos congruentes que se cumple que sus lados homólogos son iguales. Por lo tanto, a 90 se le opone este lado que hemos simbolizado de esta manera, en el otro triángulo también. Y entonces aquí debe cumplirse también, si a alfa se le opone el lado que mide 4 centímetros, en este otro triángulo también a alfa se le opone el lado que mide 4 centímetros. Ya está ahí. Bien, entonces de aquí usted puede ver claramente de que el cuadrilátero BCDM es un rectángulo, ¿verdad? Y entonces, al ser un rectángulo, el lado CB es igual al lado DM. Quiere decir que X más 3 es igual a 4 más 4. ¿De dónde calculamos el valor de X? X, ¿cuánto vendría a ser? ¿Verdad? Despejando 5 centímetros, ¿no? Le damos la unidad de longitud, 5 centímetros. Bien, era lo que nos pedían y entonces usted tenía que haber buscado ese valor numérico en las alternativas y ello está dado en la clave B, que es la clave que usted tendría que haber marcado. Bien, continuamos con el solucionario de la pregunta 40. En este caso tenemos un problema acerca de áreas también. Entonces nos dice la pregunta: en la figura, M y N son puntos medios de AD y CD. Simbolicemos eso en, ¿no es cierto?, nuestro gráfico. M y N puntos medios de AD y CD respectivamente. Entonces, vamos a indicar esto de esta manera. Y aquí también dice luego, y el área de la región cuadrada ABCD nos indican que el cuadrilátero ABCD es un cuadrado, por lo tanto, cuando indiquemos, ¿no es cierto?, las mitades de los lados, entonces indicamos mediante un mismo símbolo. Bien, el área de ese cuadrado, área del cuadradito ABCD, vamos a simbolizarlo así, dice, igual a 30 centímetros cuadrados. 30 centímetros cuadrados. Ya está.
Bien, dice luego, halla el área de la región sombreada, el área de esta región triangular. Bien, para poder determinar el área de esa región triangular, vamos a recordar un poco acerca de áreas triangulares en un cuadrado. Por ejemplo, si nosotros trazamos una mediana a este lado y trazamos una mediana también a este otro lado del cuadrado y trazamos su diagonal en esta forma, podemos ver claramente que aquí se ha generado lo siguiente, ¿no? El baricentro del triangulito, y entonces podemos trazar la otra mediana que vendría a ser aquella parte, ¿no es cierto?, de la otra diagonal que pasa por este punto llamado baricentro. ¿Y qué ocurre? Nosotros sabemos que las áreas triangulares que se han determinado acá son áreas que tienen, ¿no es cierto?, igual valor. Por lo tanto, aquí tenemos 6 triángulos de áreas iguales. En esta otra mitad del cuadrado también se puede generar 6 triángulos de áreas iguales, lo que implica de que en la región sombreada que estamos indicando vendría a ser la 12ª parte de todo el área del cuadrado. También tendríamos que, ¿no es cierto?, recordar lo siguiente. Si tenemos un cuadrado y en él se ha trazado una mediana de esta manera y otra mediana de esta forma acá, también mediana, el área del triángulo que se ha determinado en este caso es una porción conocida del área de todo el cuadrado también. El área de él es la 20ª parte. Entonces, ello lo vamos a tener que usar, ¿no es cierto?, en nuestro gráfico, dado que en el gráfico ya tenemos algunas medianas trazadas. Podemos trazar la diagonal AC para poder completar nuestro criterio de solución. Y en él vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. A ver, tenemos la diagonal mediana. Si completamos el trazo de la otra mediana en el triángulo ACD, entonces decíamos que esto es siempre parte de la otra diagonal del cuadrado que estamos trabajando. Entonces, el área de esta región triangular sería la 12ª parte de todo el cuadrado. Pero el área de esta otra región triangular, recuerden nuestros ejemplos previos, sería la 20ª parte. Por lo tanto, el área de la región sombreada sería esta porción, que es la 12ª parte, menos esta porción, que es la 20ª parte. Entonces, al área de la región sombreada le vamos a poner S y diremos de esta manera, ¿no? S calculamos así. La 12ª parte, un 12avo de 30, ¿de acuerdo? Al final le colocamos las unidades. Le vamos a restar la 20ª parte, un 20avo de 30. Si nosotros indicamos la operación, entonces vamos a ver de que el resultado de todo él es igual a 1. Un centímetro cuadrado vendría a ser entonces el área que se nos está pidiendo. Usted buscaría en las alternativas y eso lo encuentra en la alternativa A, que sería la alternativa que usted tendría que haber marcado en su examen.